En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días. Hoy es viernes 7 de febrero de 2025. Celebramos la memoria de San Teodoro, mártir. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es uno de los profetas como los antiguos. Herodes al oírlo decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodes entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y le dijo: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que le trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Teodoro es uno de los mártires orientales provenientes del mundo de la milicia. Fue capitán de soldados, hizo honor a su nombre. Teodoro es adorador de Dios, con el testimonio de su sangre derramada. Ejerce el mandato en tiempos del emperador Licinio. Murió mártir en Heraclea por el año 319, defendiendo la fe y sabiendo anteponer a su lealtad de soldado la preeminencia de la obediencia a Dios. Excelente este hombre, sabe descubrir cuál es la voluntad de Dios y cuál no. Y entonces hizo esta voluntad de Dios y por esto entregó su vida, su sangre, por Cristo, por ser testimonio del Evangelio. Hemos escuchado a Marcos en el capítulo 6, sabe que es continuación del Evangelio de ayer, y dice que la fama de Jesús se había extendido y el rey Herodes, por esta fama, oyó hablar de Jesús. Y entonces, ¿qué decía la gente? La gente decía: uno es Juan el Bautista, que vino de entre los muertos y las fuerzas milagrosas actúan en él. ¿Quién decía eso? Herodes y los herodianos. Otros decían que era Elías, otros decían que era uno de los profetas antiguos. Y entonces Herodes escuchaba mucho a Juan, pero también escuchaba que Juan era el que había revivido, resucitado. Pero dice Herodes: a Juan lo mandé decapitar yo. Y dice que ha resucitado. ¿Y por qué lo había decapitado? Entonces nos viene una narración de aquello que ocurrió. Herodes tenía ganas de quitarlo de en medio porque Juan denunciaba su actitud adúltera con la mujer de su hermano Filipo. De hecho, se la había quitado. ¿Por qué? Porque Herodes pues tenía más poder, más tierras, más ejércitos, y entonces había sido pues fácil dominar a su hermano Filipo. Estaba en un gran pecado, adulterio. Sin embargo, le temía a Juan porque lo veía como un hombre de Dios, sabía que vivía en el desierto, que anunciaba la venida del reino, la venida del Mesías, etc. Y no obstante, tenía ganas de quitarlo de en medio, le gustaba escucharlo. Quizás a Herodes no le había dicho ninguno la verdad, porque le tenía miedo. De hecho, todo el que le decía algo lo daba de baja.
parece mucho de nuestros países, ¿no? A quien dice la verdad se quita de en medio. Pues Herodías aborrecía a Juan y ella también quería eliminarlo, pero no podía porque también tenía, pues no sé si temor a Herodes, pero sí sabía que a Herodes le gustaba escucharlo y quedaba siempre perplejo en esta predicación de Juan el Bautista. ¿Cuándo aprovecha esta mujer, Herodías? Pues aprovecha el tiempo del cumpleaños de Herodes, que da un banquete a todos sus magnates, a todo su ejército, a todos los que están por debajo de él en el mando. Y la hija de Herodías danza, baila, Salomé, y gusta mucho a Herodes y a todos. Y ahí en medio de la borrachera, ¿no?, y de las promesas de un hombre que no mide las consecuencias de lo que dice locuras y que inventa locuras, pídeme lo que quieras que te lo daré, y si me pides la mitad de mi reino te lo voy a dar. Y pues la muchacha no sabe qué pedir, va donde Herodías, y ella dice, hombre, pide la cabeza de Juan el Bautista. Y este queda estupefacto porque respetaba a Juan en ese sentido. Y no importa, porque sus palabras importan más que la vida. Sus mentiras, su fanatismo, su falta de ser un hombre con prudencia, un hombre inteligente, no le da para tanto. Entonces manda a decapitar a Juan el Bautista, porque Herodías se lo pide de esa manera. Un hombre caprichoso que gobierna con capricho, y así hay muchos caprichosos que miran solo su querer, su poder y su voluntad, y no la del pueblo, porque Juan el Bautista anunciaba la venida de Cristo al pueblo para la salvación del pueblo. No, a este no le importa. A este le importa su orgullo, su soberbia, su prepotencia. Le interesa solo, valga la redundancia, sus intereses personales, que están por encima de los demás, porque el orgullo no lo deja. Qué bueno que pudiera escuchar la voz de Dios, que hubiese escuchado a Juan el Bautista cuando predicaba que si el adulterio era terrible, el asesinato es peor. Pidamos al Señor que nos ayude a todos, que ayude a nuestros gobernantes a ser sensatos y prudentes, y que su inteligencia le venga de Dios y no defiendan sus caprichos personales y su propia soberbia. Este hombre no tuvo los pantalones para defender la vida de otra persona, no tuvo la fuerza y la valentía, porque puede más el poder, porque puede más sus cosas personales que las de Dios. Pidámosle al Señor también que nosotros podamos anunciar el Evangelio con nuestra vida y seamos testigos de un amor verdadero que solamente viene de Dios, llega al corazón y nos transforma. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Aleluya, aleluya.